La cuarta división del recuento de Mateo se enfoca en fe y grandeza, comenzando en el capítulo 13, versículo 54, hasta el capítulo 18, versículo 35. Esta división revela lo que significa ser un discípulo fiel de Jesús, quien alcanza la grandeza en su reino. La parte narrativa de esta sección va desde el capítulo 13, versículo 54, al capítulo 17, versículo 27, e incluye 13 episodios que reportan diferentes formas en las que todos menos una mujer rechazaron a Jesús. Los primeros 2 episodios se centran en 2 veces que la fe en Jesús fue completamente rechazada. Primero, cuando Jesús vino a su pueblo natal en Nazaret, en el capítulo 13, versículos 54 al 58, sus antiguos vecinos no disputaban su habilidad de hacer milagros, pero aún así se ofendieron y lo rechazaron. En el capítulo 13, versículo 58, vemos que el pueblo de Nazaret no recibió muchos milagros porque les faltó fe. Después, el capítulo 14, versículos 1 al 12, habla de Herodes y la muerte de Juan el Bautista. Herodes merecía el juicio de Dios por lo que le hizo a Juan. Pero más que esto, el versículo 1 explica que Herodes no disputó los reportes de los milagros de Jesús. En vez de esto, sus consejeros creían que Jesús era Juan el Bautista, que había regresado de la muerte para torturar a Herodes. Los siguientes 3 episodios se enfocan en los discípulos de Jesús y cómo ellos necesitaban tener más fe. En Mateo capítulo 14, versículos 13 al 21, se encuentra la historia de Jesús alimentando a los 5,000. Jesús pidió a sus discípulos que alimentaran la multitud que lo seguía, pero en el versículo 15, sus discípulos dudaron y se quejaron que había muy poca comida. Así que Jesús demostró su poder al multiplicar su comida y alimentó a 5,000 con mucho de sobra. En el capítulo 14, versículos 22 al 36, Jesús caminó sobre las aguas. Primero, Pedro mostró confianza en Jesús al salirse del barco, pero después dudó cuando vio el peligro y empezó a hundirse en el mar. Después de rescatarlo, Jesús comentó en el versículo 31, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudasteis?». Capítulo 15, versículos 1 al 20, reporta un conflicto entre Jesús y algunos fariseos. Pedro pidió una explicación a algo sencillo que Jesús había dicho, así que en el versículo 16, Jesús respondió con desaprobación, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? En el capítulo 15, versículos 21 al 28, tenemos la única vez en estos episodios donde alguien confía firmemente en Jesús, una mujer cananea con una hija poseída por demonio. Diferente a los demás, ella rogó a Jesús que la ayudara. Y en el versículo 28, Jesús respondió con aprobación diciendo, «Oh mujer, grande es tu fe». Mateo después regresa a la débil fe de los discípulos de Jesús. En el capítulo 15, versículos 29 al 39, él escribe acerca de la alimentación de los 4,000. En el versículo 33, los discípulos preguntan dónde pueden encontrar suficiente comida, aunque ellos ya habían visto a Jesús alimentar a los 5,000. En el capítulo 16, versículos 1 al 12, Jesús debatió con los fariseos y saduceos, al punto que Jesús se volvió a sus discípulos y les advirtió de la levadura de los fariseos, y ellos pensaron que estaba enojado porque no le habían traído pan. Pero Jesús les recordó de las veces cuando él había hecho pan para miles, y en el versículo 8 llamó a sus discípulos hombres de poca fe. Siguiendo esto, encontramos 2 episodios estrechamente relacionados. Por un lado, la muy conocida confesión de fe de Pedro en el capítulo 16, versículos 13 al 20. En el capítulo 16, versículo 16, Pedro declaró, «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente». Y Jesús alaba y bendice a Pedro por su fe. Pero por otro lado, en el capítulo 16, versículos 21 al 27, Jesús regaña a Pedro fuertemente. Jesús empieza a decir a sus discípulos que él va a Jerusalén a sufrir y a morir. Cuando Pedro le objeta, Jesús responde severamente. En el versículo 23, «Apártate de mí, Satanás». Jesús explicó que Pedro estaba pensando como hombre y no como Dios. Después del regaño, llegamos a la transfiguración de Jesús en el capítulo 17, versículos 1 al 13.
Cuando los discípulos vieron a Jesús en su gloria, ellos querían construirle una enramada o un altar en ese lugar. Pero en el versículo 12, Jesús les recuerda que su verdadera gloria sería vista solo después de morir y resucitar. En el capítulo 17, versículos 14 al 23, leemos acerca de un joven endemoniado. Los discípulos de Jesús habían tratado de expulsar al demonio, pero habían fallado. Jesús les dice en el versículo 20, por vuestra poca fe. Y por último, en el capítulo 17, versículos 24 al 27, los cobradores se acercan a los discípulos de Jesús y les preguntaron si Jesús pagó el impuesto del templo. Pedro respondió rápidamente y probablemente por miedo dijo que Jesús pagaba impuestos. Más tarde, Pedro se acercó a Jesús a pedirle dinero y Jesús se lo dio al hacer un milagro y al explicar que Pedro no tenía ninguna razón para estar preocupado. Mateo menciona a aquellos que rechazaron a Jesús, así como a la mujer cananea que creyó, pero su objetivo principal fue la necesidad de que sus discípulos tuvieran más fe en él. Una vez más, Mateo siguió sus narraciones con el discurso de Jesús en el capítulo 18, versículos 1 al 35. Este discurso se enfoca en la verdadera grandeza en la familia del reino de Dios. Grandeza que viene con el servicio humilde entre hermanos y hermanas del reino de Dios. En el último segmento del capítulo anterior, Jesús distingue a sus seguidores como hijos de Dios, el Rey. Esta identificación lleva a Mateo a comenzar la porción de su evangelio con una pregunta clave. Como leemos en Mateo capítulo 18, versículo 1, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús responde a esta pregunta mezclando instrucciones con ilustraciones y parábolas en 4 partes principales. Primero, en el capítulo 18, versículos 2 al 4, Jesús exhortó a sus discípulos a vivir en humildad como los niños. Ante la creciente oposición de sus enemigos, Jesús enseñó a sus discípulos cómo vivir en el reino de los cielos como hijos de Dios. Él sabía que la consumación futura del reino no había llegado todavía, y él sabía que las luchas contra los enemigos y el pecado sería una parte de la vida de los hijos de Dios. Y en los versículos 5 al 14, les enseñó a cuidar a los débiles como su Padre Celestial cuida a sus ovejas perdidas. Escuchemos las palabras de Jesús en Mateo capítulo 18, versículos 10 y 14. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Jesús añadió esta idea en Mateo capítulo 18, versículos 15 al 20, en la que exige que sus seguidores traten a cada uno como miembros de la familia de Dios, incluso cuando el pecado interrumpa sus relaciones. Y en los versículos 21 al 35, insistió que perdonen al que peca de la misma manera que el Padre Celestial los ha perdonado a ellos. La gloria de Dios sigue creciendo en nuestros días, porque Dios continúa haciendo muchos milagros para hacer crecer su reino en la tierra. Sin embargo, tal y como en los días de Jesús, esto a menudo significa que la resistencia hacia Dios está creciendo. Dios nos da muchos dones para ayudarnos en nuestras dificultades y tentaciones. Entre estos dones están la perseverancia, la paz e incluso su presencia inmediata con nosotros. Y uno de los dones más especiales es nuestra relación con Dios como nuestro Padre. Dios cuida de nosotros y Él entiende y simpatiza con nuestras debilidades. También nos da una familia que puede ministrarnos y amarnos, la Iglesia, nuestros hermanos y hermanas en la familia de Dios.